Muy buenas noches a esos amigos invisibles que hay en la red. Hoy voy a hablarles de la COP28. En la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 1992, también llamada Cumbre de Río de Janeiro, Cumbre de la Sostenibilidad, Cumbre del Desarrollo Sostenible, Río 92. Después de muchas deliberaciones, en este país suramericano escogió por su gran biodiversidad, por lo que significa la selva amazónica para el mundo, etc. Se sacaron algunos documentos muy importantes. Uno de ellos es la Agenda 21, una agenda mundial de los países que dijeron debemos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo financiamos? ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Y cuáles sus responsabilidades a nivel mundial frente a estos problemas de medio ambiente y desarrollo que se volvieron el paradigma a nivel mundial? Entonces, además de la Agenda 21, también hubo una declaración sobre los principios forestales a nivel mundial. Es obvio que se tenía que hablar de los bosques y sus funciones de nicho, es decir, la capacidad para la captura de dióxido de carbono, la fotosíntesis, para producir organismos, para producir alimentos, para producir parte integrante de los ciclos atmosféricos, para producir biodiversidad de fauna y de flora, fijación de nutrientes en la tierra, etc. Además de esos principios forestales, también se llegó a un convenio sobre la diversidad biológica, convenio para la protección de la biodiversidad biológica. Se reconoce aquí la importancia económica, social, política, cultural de la biodiversidad y lo que tiene que ver con los aspectos de la cultura y la economía y de la vida principalmente. Pero también hubo esto de que le vamos a hablar, el convenio marco para el cambio climático, porque ya se venía hablando desde los años 60 sobre las afectaciones en el clima, sobre los eventos más recurrentes, sobre los aspectos de la desertificación, de la crisis del agua y como consecuencia de la contaminación atmosférica por gases de efecto invernadero. Entonces esa convención marco empezó a tener unas conferencias de las partes, es decir, de todos esos países que convinieron en firmar la convención marco para el cambio climático. La primera se celebró por allá en 1995 y ahora en el año 2023, hoy 30 de noviembre, se celebra la COP28 en los Emiratos Árabes. Conferencia de las partes que se ha celebrado en muchos países, en África, en América del Sur, en América del Norte, en Europa, en Asia, en todos los países menos en Australia y Oceanía. Allá todavía no han ido a pasear. Y se va a hablar
mucho más de lo que se ha hablado, pero las preocupaciones ahora son mayores. La evidencia científica sobre el cambio climático es incontrovertible, la evidencia científica. Se reúnen 198 países a tratar de llegar a acuerdos, a fijarse metas, a fijarse objetivos. ¿Será más de lo mismo o habrá un cambio? Nosotros esperamos que haya un cambio, nosotros los ambientalistas. El mundo entero quiere que haya un cambio y que no sea una conferencia de las partes más, sino que sea una deliberación donde se saquen conclusiones y se fijen obligaciones. ¿Qué esperamos nosotros de la COP28? De la COP28 esperamos muchas cosas, como lo plantea Greenpeace, como lo plantea todas las personas que no son ajenas a este tipo de preocupaciones. Que haya una mayor financiación para superar los impactos económicos, sociales, ambientales, políticos y culturales del calentamiento global, de los cambios climáticos. Y esa mayor financiación incluye, por supuesto, indemnizaciones bajo un principio de responsabilidad ambiental internacional. Implica que esos países del norte rico indemnicen a esos países del pobre sur global por las afectaciones que le ha causado por ese modelo de desarrollo impuesto, es decir, ese modelo de desarrollo no sostenible, por la carbonización mundial de la economía y sus efectos. Su desertificación, los migrantes climáticos, los refugiados ambientales, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de soberanía alimentaria, la pérdida de sus aguas, de sus territorios y sus paisajes. Entonces ese falso desarrollo que no es para nada sostenible y que fue impuesto, tiene que haber quien responda por eso. Y esos países que se han enriquecido de una manera, yo no diría fabulosa, sino extraordinariamente asquerosa, tienen que pagar por eso. Por eso ese fondo de estabilización, ese fondo mundial para financiar programas de resiliencia de estos países, para que se puedan proteger contra los efectos de estos cambios climáticos, del fenómeno El Niño, del fenómeno La Niña, del calentamiento de los océanos, de esa hambre que produce los climas extremos, los eventos catastróficos, los ciclones, los huracanes, los calores extremos. Estamos en el año 2023, el año más caliente de toda la historia que se conozca, de toda la historia que se conozca. Después de la era industrial desde 1890. ¿Cómo va a ser esa financiación? Sería uno de los compromisos que sería clave en los resultados de esta cumbre.
de esta conferencia. ¿Se comprometerán esos países exportadores de tecnología y exportadores de petróleo como los países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, o países como Estados Unidos, como China, como la India? A girar mucho más dinero por las consecuencias climáticas ocasionadas por ese cambio climático de las economías carbonizadas. Allí es donde uno se vuelve a hacer esa pregunta que se hizo Martínez Alier: ¿quién le debe a quién? Y ese fondo tiene que dar un resultado. Por ejemplo, el de cambiar deuda externa por servicios ecológicos. ¿Cuántos servicios ecológicos le hemos aportado al ecosistema global los países de ese sur pobre? ¿Y cuántos perjuicios a la ecología y al medio ambiente han producido esos países que con sus modelos de desarrollo y sus emisiones atmosféricas, como Estados Unidos y China, India y Unión Europea principalmente, le han ocasionado al mundo? Y eso tiene que pasar necesariamente por un cruce de cuentas. Ustedes nos deben una deuda prestada por los grandes bancos internacionales, por el Banco Mundial de Desarrollo, por el FMI, por otros multinacionales bancarias y financieras. Entonces vamos a hacer un cruce de cuentas y muy seguramente el resultado sería que esos países nos queden debiendo mucha plata por ese daño causado. Entonces se requiere también un cambio un cambio de paradigmas, es decir, una transferencia de tecnologías, no sobre las economías, sino sobre el entendido de que colaborando a nivel de ciencia, tecnología, con modelos de desarrollo más amigables con el medio ambiente, podamos aliviar un poco. Y los compromisos, rebajarle esos acuerdos de París de 2015, irlos cumpliendo, irse fijando los objetivos y cada una de las metas para el cumplimiento de esos objetivos. París 2015, rebajar la emisión de gases de efecto invernadero y llegar por el momento a un carbono cero en los modelos de desarrollo, y después buscar la forma de eliminar totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionados por el uso de los combustibles fósiles, especialmente de petróleo, de gas y de carbón. 200 millones de dólares van a aportar al fondo el emir, el sultán de esos Emiratos Árabes, junto con Alemania y otros países. ¿Qué es eso, muchachos? Eso no es nada. 200 millones de dólares costó un jugador, Cristiano Ronaldo, para que fuera a dar patas a un balón allá. Son cifras irrisorias ante la gravedad del daño, porque es que esa atmósfera, ese aire que respiramos es de todos y nos tienen que responder a todos los que de una u otra manera hemos sido afectados.
especialmente estos países del trópico y de ese sur global de pobres. Que son 200 millones de dólares ante los 61.8 billones con B de las ganancias de las grandes petroleras en el 2022. Un aumento en utilidades hasta el 108%. Una cosa increíble de un año a otro. Eso significa que el mundo sigue extrayendo petróleo, quemándolo, emitiendo gases de efecto invernadero, calentando nuestra atmósfera, como dirían los muchachos, se nos calentó el parche. ¿Qué esperamos nosotros de la COP28? Acciones, acuerdos vinculantes, compromisos reales, transferencia tecnológica, transferencia científica, ayuda económica y un cambio en el paradigma de la visión del desarrollo, es decir, un desarrollo sostenible con crecimiento económico, con bienestar, con calidad de vida, preservando el origen de nuestro bienestar que está en los recursos naturales renovables. Esperamos que tengamos más energías sostenibles, eólica, energías caloríficas, energías solares, energía de las marismas, biomasa, financiación, transferencia, restauraciones, transferencias, compromisos. Eso es lo que esperamos de la COP29. Algunos dicen que de esas conferencias no se sacan nada. Bueno, no seamos tan pesimistas. Digamos que crea conciencia. Estamos más a la expectativa. Surge el debate. El mundo quiere, todos los dioses quieren que esto cambie. Que haya comida para todos. Que haya agüita para todos. Que haya bienestar para todos. Porque esos lujos tan ostentosos, ese falso lujo que puede tener un habitante de Kuwait, de los Emiratos Árabes, de un norteamericano que viva el negocio del petróleo, sus derivados y sus automóviles, ese falso progreso, eso es personal, individual. Eso es ostentación ridícula. Porque no somos la última generación, vienen más generaciones y las estamos empobreciendo, mientras el 0,2% de la población mundial acumula y acumula y acumula con base en este falso desarrollo que tenemos. ¿Dónde está la Declaración de Río de Janeiro de 1992? Desarrollo sostenible. ¿Será el mundo capaz de bajarle al crecimiento en sus economías, es decir, de crecer en el uso de combustibles fósiles y crecer en sistemas alternativos de economía? Eso es lo que esperamos, muchachos. Un abrazo navideño, hoy 30 de noviembre, día de alborada. Un abrazo grandote, muchachos, un abracito y muchas saludes primaverales.